El dolor no es solo una sensación, es una presencia, una sombra que habita el cuerpo y transforma la conciencia. En la vida de Frida Kahlo, el dolor no fue una visita breve, sino un inquilino permanente. Desde su infancia marcada por la poliomielitis, hasta el brutal accidente de autobús que cambió para siempre la estructura de su cuerpo, Frida aprendió a vivir entre bisturíes, yesos, morfina y noches eternas de llanto. Pero allí donde otros se derrumban, ella levantó su pincel. Convertida en su único refugio, la pintura se volvió un lenguaje corporal. Cada trazo, cada autorretrato, cada gota de color sobre el lienzo era un grito de su carne fracturada, una confesión de sus vértebras desgarradas, una oración muda de quien supo que su prisión era también su paleta. Frida transformó su cuerpo roto en arte eterno. El accidente del 17 de septiembre de 1925 marcó el inicio de su calvario físico. Un tranvía embistió el autobús en el que ella viajaba, y el metal perforó su abdomen y su útero, dejándola al borde de la muerte. El impacto la fracturó en múltiples partes: clavícula, costillas, pelvis, pierna derecha, pie, columna vertebral. Quedó inmóvil durante meses, sumida en un corsé de yeso que parecía más un ataúd que una cura. Fue en ese encierro donde comenzó a pintar, literalmente mirando hacia el espejo que su madre instaló sobre su cama. Su primer modelo fue ella misma, no por narcisismo, sino porque su cuerpo era lo único que poseía, lo único que podía observar con atención. En ese momento, el cuerpo dejó de ser solo piel y hueso. Se volvió símbolo, narrativa, mapa de su sufrimiento. A medida que su salud empeoraba, su arte se hacía más visceral. En obras como La columna rota, su espina dorsal aparece representada como una columna jónica desgarrada, sostenida apenas por clavos que atraviesan su piel. No hay idealización. Hay carne viva, hay llanto contenido, hay una mirada directa al espectador que parece exigirle que sienta. Frida no pedía lástima, pedía comprensión. Su cuerpo era una metáfora constante de resistencia, pero también de vulnerabilidad. A través de la pintura construyó un lenguaje en el que los órganos eran símbolos, las fracturas eran versos, y cada herida se convertía en una forma de poesía visual. Era como si su lienzo hablara el idioma del dolor, y su pincel fuera una extensión nerviosa de su médula espinal. A lo largo de su vida, Frida Kahlo se sometió a más de 30 operaciones quirúrgicas. Cada una de ellas dejaba una cicatriz más en su cuerpo, pero también abría un nuevo capítulo en su narrativa pictórica. En lugar de ocultar su sufrimiento, lo amplificaba. En El venado herido, se retrata con cabeza humana y cuerpo de animal, atravesada por flechas, sangrando en medio de un bosque sin salida. La sangre no es solo roja, es densa, simbólica, existencial. El dolor ya no es solo físico, es espiritual, identitario, femenino. Y en ese gesto radical de mostrarse rota, Frida también interpela a la sociedad que idealiza la belleza intacta. Ella propone otra estética, la del cuerpo fragmentado como forma de sabiduría. Frida no solo enfrentó el dolor con valor, sino que lo estetizó. Su forma de vestir, por ejemplo, ocultaba sus deformidades físicas y a la vez las convertía en arte portátil. Sus faldas largas cubrían su pierna atrofiada. Sus corsés, muchos de los cuales ella misma decoraba con símbolos, se volvieron parte de su identidad visual. Era como si cada pieza de ropa fuera una armadura ceremonial, un manifiesto viviente. Y así como decoraba su cuerpo, también decoraba su entorno. La Casa Azul, su refugio en Coyoacán, estaba llena de espejos, colores intensos, objetos precolombinos y recuerdos de su dolor transformado en belleza. Vivía rodeada de arte porque el arte era su única forma de sobrevivir. Su hogar era también su santuario, su taller, su hospital emocional. Frida no era solo la pintora del dolor, era su testigo y su cronista, pero también fue su rebelde. Mientras los médicos le daban pronósticos sombríos y la confinaban a camas frías y hospitales impersonales, ella respondía creando mundos. En medio de los yesos y morfinas, nacieron pinturas donde el cuerpo se desdoblaba, se abría, se exponía. En Sin Esperanza, una de sus obras más desgarradoras, se retrata postrada en la cama, con un embudo gigante que le introduce una masa de carne y órganos. Allí el cuerpo es invadido, forzado, reducido a una máquina que no responde. Pero también es un grito contra la despersonalización médica, contra la pérdida de control. Frida no quería ser vista como paciente, quería ser autora de su historia, incluso si esa historia estaba escrita con sangre.
La relación de Frida con la medicina fue ambigua. Por un lado, dependía de ella, por otro, la cuestionaba. Muchos de sus cuadros contienen referencias a doctores, quirófanos, herramientas frías, cuerpos diseccionados. En algunos casos, ella misma aparece dividida, como si la ciencia intentara comprenderla por partes. Pero su arte iba más allá del diagnóstico. Era experiencia. En lugar de representar el dolor como algo externo, lo mostraba desde dentro. La sensación de ser partida, violada por el bisturí, inmovilizada por corsés metálicos, se traduce en imágenes que todavía hoy incomodan por su crudeza. Y es esa crudeza la que otorga fuerza a su obra. No hay filtros, no hay suavidad, hay realidad. Lo más perturbador de su legado es que Frida no solo pintaba el dolor, lo abrazaba. En muchos de sus diarios, cartas y escritos personales, habla del sufrimiento con una mezcla de resignación y desafío. Sabía que el cuerpo no le ofrecería tregua, y sin embargo, decía que pintar la ayudaba a soportarlo. Era como si al sacar el dolor fuera de sí, al convertirlo en imagen, pudiera domesticarlo. Darle forma era también ponerle límites. Sus autorretratos son campos de batalla donde se libra una guerra constante entre lo físico y lo emocional. Pero no hay víctimas pasivas en esos lienzos. Hay una mujer que, incluso rota, se pinta de pie, mirándose de frente. El cuerpo como prisión. Esa metáfora atraviesa toda la vida de Frida Kahlo. Una prisión que cambia de forma. A veces yeso, a veces cama, a veces muletas. Pero también una prisión que ella decora, transforma y resignifica. En uno de sus tantos corsés, pintó un feto, un corazón y una columna. No hay vergüenza en su arte. Hay una aceptación lúcida del cuerpo como límite, pero también como canal. Lo que la carne no podía hacer, caminar, moverse, sostenerse, lo hacía el arte. Lo que el cuerpo silenciaba, el pincel gritaba. Y así, lo que debía ser solo encierro, se volvió discurso. Frida transformó su prisión en un escenario. Hay algo profundamente revolucionario en su forma de retratarse. En una época donde las mujeres eran representadas desde la mirada masculina, idealizadas, estilizadas, reducidas a musas, ella se atrevió a mostrarse sin adornos. Con vello facial, con cejas gruesas, con heridas. En Henry Ford Hospital, se muestra desnuda, sangrando, conectada con cordones umbilicales a diversos símbolos. Un feto, una flor, una pelvis, una espina de metal. Es la anatomía emocional de una pérdida, la visualización del aborto espontáneo que sufrió. Frida no se esconde. Expone la carne y la emoción con brutal honestidad. Y en ese acto de exposición, da voz a millones de mujeres que sufren en silencio. La columna vertebral era, para Frida, símbolo de fragilidad y desafío. En la columna rota, su cuerpo se muestra abierto, sostenido por clavos y por una estructura de columnas jónicas partidas. La imagen es brutal, directa, imposible de ignorar. En su mirada no hay súplica, hay fuerza. Aunque cada clavo parezca doler, aunque las lágrimas se deslicen por su rostro, permanece erguida. En este cuadro, Frida se convierte en mártir y guerrera. La columna, fracturada como su propia espina dorsal, representa la caída de lo que sostiene, pero también la persistencia de lo que aún se mantiene en pie. El arte como resistencia, como declaración de que aún rota, aún en silencio, ella sigue hablando. Las múltiples cirugías que enfrentó a lo largo de su vida dejaron marcas no solo en su piel, sino en su espíritu. Cada intervención era una promesa de alivio que terminaba en más dolor. Frida pasó por más de 30 operaciones, muchas de ellas experimentales, muchas innecesarias. Su cuerpo fue campo de ensayo, objeto de análisis, blanco de bisturís que prometían salvación. Pero en vez de encontrar alivio, se hundía más en la fragilidad. Y fue entonces cuando su pintura se volvió más simbólica, más alegórica. Empezó a introducir elementos de la iconografía religiosa, corazones sangrantes, espinas, lágrimas divinas. Frida se convirtió en su propio Cristo, en su propia mártir. Pero una mártir que no pedía compasión, sino reconocimiento. La cama se convirtió en su estudio. Desde allí, con la ayuda de espejos y un caballete especialmente diseñado por su madre, pintaba sus autorretratos. Esos espejos no solo reflejaban su imagen, sino también su proceso interior. Se observaba con una atención quirúrgica,
como si a través del arte pudiera entenderse, recomponerse. Pintarse a sí misma no era un acto narcisista, era una necesidad, una forma de decir sigo aquí. Incluso cuando el cuerpo fallaba, cuando no podía caminar, cuando la fiebre consumía su energía, su mano seguía creando. Pintar era respirar. Era un testimonio contra el olvido, contra la invisibilidad del dolor. La relación de Frida con el espejo tiene algo de rito. Frente a él, no solo se reconocía, también se reconstruía. En muchos de sus autorretratos aparece con lágrimas, con heridas abiertas, con el corazón expuesto. Y sin embargo, esos mismos elementos que podrían interpretarse como vulnerabilidad se vuelven símbolos de poder. Porque Frida no oculta su sufrimiento, lo convierte en lenguaje. La pintura se transforma en su voz, una voz que atraviesa el tiempo y sigue resonando con quienes han sentido el cuerpo como jaula. Sus imágenes no buscan lástima, buscan verdad. Y esa verdad, aunque duela, libera. La obra de Frida Kahlo no puede entenderse separada de su dolor físico, pero reducirla solo a eso sería injusto. Su genialidad consistió en tomar ese dolor y convertirlo en algo universal, porque aunque sus experiencias eran profundamente personales, logró transformarlas en metáforas que hablan de lo humano, de la lucha contra los límites, del deseo de vivir a pesar de todo, de la capacidad de hacer belleza con lo roto. Frida no pedía curación, pedía expresión. No buscaba consuelo fácil, buscaba autenticidad. Y eso, quizás, sea su mayor legado. El cuerpo de Frida Kahlo, marcado por cicatrices visibles e invisibles, fue a la vez prisión y lienzo. Sus corsés ortopédicos, que la limitaban y dolían, se convirtieron en parte de su identidad visual. Ella misma los decoraba con pinturas y símbolos, transformando la rigidez del hierro y el yeso en arte portátil. Era su armadura y su manifiesto, una declaración de que aunque su cuerpo estuviera fragmentado, su espíritu seguía intacto. Estos corsés se volvieron como esculturas que llevaban sobre sí el peso del sufrimiento y la resistencia, un equilibrio entre la fragilidad y la fortaleza. Frida experimentó la contradicción del cuerpo humano, la capacidad de sentir placer y dolor al mismo tiempo. Su relación con el amor y la sexualidad estuvo profundamente marcada por sus dolencias. En sus cartas y escritos personales, habla del deseo y la frustración, del anhelo y la renuncia. Su cuerpo, constantemente herido, era también un campo donde se libraban batallas emocionales. Esta tensión se refleja en obras como Unos cuantos piquetitos, que muestra la violencia física y emocional con una crudeza impactante. No era solo su cuerpo el que dolía, sino su corazón, su alma, su identidad como mujer. En sus últimos años, la enfermedad se agravó y la movilidad se redujo aún más. A pesar de ello, su producción artística no disminuyó. Pintó hasta el final, incluso cuando la amputación de su pierna derecha se volvió inevitable. Su última frase, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?, resume su espíritu indomable. Aunque su cuerpo se deterioraba, su creatividad y fuerza interior alcanzaban alturas sublimes. Su arte trascendió el dolor físico para convertirse en un testimonio de resistencia, un lenguaje universal de lucha y esperanza. La obra de Frida Kahlo es un ejemplo poderoso de cómo el cuerpo puede ser prisión y expresión al mismo tiempo. Sus accidentes y cirugías, que pudieron haberla destruido, la moldearon como artista y como ser humano. En su arte, el dolor se transforma en lenguaje, el sufrimiento en belleza, la fragilidad en fuerza. Ella nos enseña que aunque el cuerpo sea una cárcel, también puede ser un altar donde se celebra la vida y la creatividad. Frida no solo pintó cuadros, pintó su historia, su verdad, su alma rota pero completa. El arte de Frida Kahlo es un espejo donde se refleja la complejidad de la experiencia humana, especialmente la de aquellas personas que viven atrapadas en cuerpos que duelen. Su obra va más allá de la pintura tradicional. Es una narración visual del sufrimiento, la resistencia y la identidad. Al plasmar su dolor físico y emocional, Frida nos invita a cuestionar la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y cómo éste condiciona nuestra forma de existir. Su lenguaje artístico se convierte en un puente entre lo personal y lo universal, entre la fragilidad y la fortaleza. Frida utilizó símbolos recurrentes para expresar su dolor y su condición. El corazón sangrante, las flechas, la columna rota, las mariposas, la sangre y los animales como el venado
Son metáforas que aparecen en múltiples cuadros y que conforman un vocabulario visual propio. Estos elementos no solo cuentan su historia, sino que también hablan de temas como la muerte, la fertilidad, el amor y la traición. Cada pintura es una autobiografía codificada, un mapa emocional donde cada signo tiene un significado profundo que va más allá de lo visible. Además, su trabajo desafía las normas de género y belleza de su época. En un mundo dominado por representaciones idealizadas de la mujer, Frida mostró una versión auténtica y cruda, con sus cejas pobladas, vello facial, heridas abiertas y vulnerabilidades expuestas. Su autoimagen fue un acto de empoderamiento y reivindicación. Al hacerlo, abrió camino para futuras generaciones de artistas y mujeres que buscan expresar su verdad sin filtros ni censuras. Frida es un símbolo de la lucha por la autenticidad y la expresión libre. La influencia de su cuerpo roto en su obra también se puede entender desde una perspectiva feminista y política. Frida utilizó su dolor para cuestionar la maternidad, la sexualidad y el rol de la mujer en la sociedad. En cuadros como Mi nana y yo, El aborto y Hospital Henry Ford, aborda temas tabúes con valentía, denunciando el sufrimiento silencioso de muchas mujeres. Su arte se convierte en una forma de resistencia, no solo contra su propio destino, sino contra las estructuras sociales que invisibilizan el dolor femenino. Finalmente, la narrativa de Frida Kahlo es un testimonio de cómo la adversidad puede convertirse en fuente de creación y transformación. Su cuerpo, marcado por el accidente y las cirugías, fue el punto de partida para un lenguaje artístico que trasciende el tiempo y las culturas. La prisión corporal que sufrió se transformó en libertad expresiva, y su dolor en un lenguaje universal. En cada pincelada, Frida nos recuerda que la belleza puede surgir de la fragilidad, y que el arte puede ser el idioma del alma cuando las palabras no alcanzan. En el ocaso de su vida, Frida Kahlo se convirtió en leyenda. Su cuerpo, tan marcado por la violencia física, se volvió un símbolo de resistencia y poder. Aunque su salud se deterioraba y el dolor era constante, su espíritu permanecía indomable. En su última etapa, la pintura fue su refugio y su testimonio final. A través de ella, Frida dejó un legado imborrable: la idea de que el cuerpo humano, aunque roto, puede transformarse en un idioma artístico capaz de conmover y transformar. Su frase icónica, «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?», encapsula la esencia de su vida y obra. A pesar de las limitaciones físicas, Frida encontró en su interior la capacidad de elevarse más allá del dolor, de desafiar la mortalidad y de convertir su sufrimiento en arte eterno. Su cuerpo fue prisión, sí, pero también fue altar, escenario y lienzo. Su vida fue un canto a la belleza imperfecta, a la fuerza contenida en la fragilidad y a la expresión liberadora del dolor. El dolor físico, entonces, para Frida Kahlo no fue solo una experiencia personal, sino un lenguaje artístico, un modo de existencia y comunicación. Fue el motor que la impulsó a crear, a expresarse y a dejar una huella indeleble en el mundo del arte. A través de sus pinturas, nos legó una narrativa profunda sobre la condición humana, la vulnerabilidad y la resistencia. Nos mostró que el cuerpo, aun cuando sea prisión, puede ser también la fuente más poderosa de expresión y creación. Este recorrido por la vida y obra de Frida Kahlo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el dolor y el cuerpo. Nos recuerda que en la fragilidad puede encontrarse fortaleza y que el arte tiene el poder de transformar las heridas en belleza. La historia de Frida es un testimonio vivo de que el sufrimiento no solo puede ser soportado, sino también convertido en lenguaje, en poesía visual, en una forma de vida que trasciende el tiempo y las fronteras. Así, cerramos este viaje por la experiencia del cuerpo como prisión y expresión en Frida Kahlo, una mujer que nos enseñó que, incluso en medio del dolor más profundo, es posible volar. En cada pincelada, Frida dejó no solo colores, sino cicatrices. Y es precisamente ahí, en esa mezcla de belleza y crudeza, donde reside su eternidad. Ella nos enseñó que no hay fragilidad sin fuerza, que no hay herida sin historia, y que incluso en medio de la oscuridad más intensa, siempre se puede crear algo que ilumine. Y ahora, quiero invitarte a que este viaje no termine aquí. Si este video te hizo sentir, reflexionar o descubrir algo nuevo, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que revelan el lado más humano y profundo de la vida. Escribe aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad y estado o país nos estás viendo y cuéntanos qué te pareció este video. Tu opinión y tu lugar en el mundo son parte de esta comunidad que crece cada día.
No olvides darle like, compartirlo con alguien que también ame las historias que dejan huella, y mantenerte cerca, porque aquí siempre encontrarás relatos que tocan el alma.